Luces, cámara, acción. Hola chicos, ahora vamos a hacer otro problema que es el P3B, voy a agregar el B, del auxiliar, que si bien no quedó pendiente, muchos no lo entendieron en el momento cómo se construía la función que era biyectiva y que me decía que la cardinalidad de las partes de i era igual a 2 elevado a la cardinalidad de i, ¿sí? Eso es justo lo que queremos demostrar. En este problema tenemos un conjunto i finito y vamos a demostrar que la cardinalidad de las partes de i es igual a 2 elevado al cardinal de i, ¿sí? Ya. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que el cardinal de las partes de i es igual al cardinal del siguiente conjunto, del conjunto 0,1 elevado a n, en donde vamos a definir n como el cardinal de i. Hacemos esta definición simplemente para ahorrarnos notación, ¿sí? Para no sobrecargar la notación. Ya, antes de iniciar el problema, es importante decir que aquí lo que queremos probar es una igualdad de cardinales. Queremos probar que este conjunto de las partes de i tiene una cantidad igual de elementos que el conjunto de aquí, que es un producto cartesiano, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, la idea es encontrar una función f que vaya de las partes de i a ese conjunto raro, tal que esa función de aquí, f, sea biyectiva. Ups. Esa es la idea. Porque recordemos, si tenemos una función biyectiva entre dos conjuntos, obligatoriamente esos dos conjuntos tienen que tener igual cardinal. Eso es una propiedad vista en clases, ¿sí? Entonces, antes de empezar con esto, vamos a analizar un poco qué son estos conjuntos, porque una de las cosas que les costó en clases es ver bien qué era esto y qué era esto, ¿sí? Así que, previo, vamos a analizar. Primero, A pertenece a las partes de i si y solo si cumple lo siguiente. Si A es subconjunto de i. Aquí lo que estamos recordando es que las partes de i, P de i, es el conjunto que agrupa a todos los subconjuntos del conjunto i. Entonces, si A es un elemento de P de i, de las partes de i, esto ocurre si y solo si A es subconjunto de i, ¿sí? Ya, y cuando tenemos A subconjunto de i, esto significa que se nos forman dos conjuntos. Tenemos i, que es, por decirlo así, el conjunto de referencia, y tenemos por un lado A. Ese conjunto A divide el conjunto i, de manera que tenemos un bando, que es A, y el otro bando, que es A complemento, ¿sí? La idea de esto es dar cuenta de la noción de que cuando yo defino un subconjunto de i, existen unos elementos de i que se van a A y otros que se van a A complemento. Entonces, una suerte de dualidad, ¿sí? Existen dos tipos de elementos, los que están en A y los que están en A complemento. Eso va de la mano con la idea de definir este conjunto. Por eso lo definimos como 0 y 1. La idea es a los que están aquí asignarle un 0 y a los que están aquí asignarle un 1. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Es un spoiler. Entonces, ahora el otro conjunto que está en cuestión es este de aquí. Quizás este es el que más le complica. Este conjunto que tiene al 0 y un 1, pero está elevado a n, es lo siguiente. Es el siguiente producto cartesiano. 0,1 por 0,1 por hasta 0,1, una cantidad de n veces, ¿sí? Esto es n veces. Entonces, la idea es que los elementos de este conjunto van a ser del siguiente estilo. Nosotros tenemos que la siguiente tupla, o una cantidad enésima de paraordenados, x1, x2, hasta xn, pertenece a 0,1 a la n, si y solo si xi es igual a 0 o xi
es igual a 1 para todo i perteneciente de 1 hasta n. ¿Sí? Esto va con la idea de que estos n coeficientes de este par ordenado gigante, por decirlo así, o de esta tupla, más formalmente, tienen que cumplir lo siguiente: tienen que ser o 0 o 1. Por eso ponemos xy es igual a 0 o xy es igual a 1. Así está definido el producto cartesiano. ¿Sí? Entonces, en realidad, los elementos que viven aquí son coordenadas, n coordenadas, que pueden ser o 0 o 1. ¿Sí? Ya, entonces, una vez que ya dimos una noción de qué significa este conjunto y este conjunto de aquí, vamos a proceder con el problema. ¿Sí? Para ayudarnos en el problema, le vamos a poner nombre a los elementos de i. Nosotros sabemos que i es finito, entonces como es finito y sabemos que el cardinal de i es igual a n, podemos hacer lo siguiente: podemos asignarle un nombre a los elementos de i. En este caso, por simpleza, le vamos a poner i sub 1, i sub 2, hasta i sub n. Hasta i sub n porque son n elementos. Recuerden eso. Esto es simplemente que le ponemos un nombre a los elementos de i. ¿Sí? Es notación. Entonces, ahora la idea es construir esa función f que es biyectiva, que me toma un elemento de aquí, de las partes de i, o sea, me toma un conjunto A, que es subconjunto de i, y ese conjunto lo lleva a coordenadas del siguiente estilo: a n coordenadas, que pueden tomar el valor 0 o 1. La idea de esta función es que me va a caracterizar lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un conjunto A, subconjunto de i, se crean dos especies de bando, o se separa, se crea una partición de i, donde algunos i, por ejemplo i sub 1, i sub 2, i sub 43, están del lado derecho, y los otros sub i, i sub 3, i sub 4, bla 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 bla, hasta i 50 por ejemplo, van a estar en el otro bando. Entonces la idea de esta función es que me va a entregar un elemento de este estilo: una tupla, un par ordenado con muchas coordenadas, de n elementos, donde la primera tupla, la primera coordenada, x1, va a ir asociado al elemento i sub 1, de manera que si está en A, va a asignarle 1, este valor va a ser 1, y si está en A complemento, le va a asignar un 0. ¿Sí? En ese caso, si por ejemplo el i sub 2 está en A complemento, el x sub 2 va a ser un 0. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que esta tupla con coordenadas, estas n coordenadas, van a ser 0, 1, 1, 0, dependiendo si los si los elementos i están en A o están en A complemento. ¿Sí? En ese sentido, el conjunto A es como el conjunto de los unos y el conjunto A complemento va a ser el conjunto de los ceros. Ya, pero esto es muy bonito, la idea es bacán y si funciona sería bacán, pero ¿cómo yo puedo plasmar esto en una función? La idea es hacer justamente lo que dijimos. Vamos a definir f de las partes de i a 0,1 elevado a la n de la siguiente manera: f va a recibir una a y lo va a mandar a f de a, ¿sí? O sea, a su imagen. Y este FA va a ser lo siguiente: va a ser un vector de este estilo, x1, x2 hasta xn, que cada x1, 2 hasta xn va a satisfacer lo siguiente. Entonces vamos a poner tal que xy es igual 1 si, perdón, voy a ponerle xj para que se entienda mejor. xj es 1 si i sub j pertenece a A, y va a ser 0 si i sub j pertenece a complemento. Esta es la idea, que a cada vector yo les voy a asociar un 1 o un 0 dependiendo si su, entre comillas, conjugado, su i asociado está o no está en i, perdón, en A. ¿Sí?
Entonces básicamente los x1 y x2 nos van a decir cuál de los dos bandos tomó, por ejemplo, y1, si está en A o en A complemento. Siendo uno el valor 1 y el otro el valor 0. ¿Sí? Ya. Entonces, esta función es muy bonita y parece que funciona, pero vamos a demostrar ahora que efectivamente funciona. Vamos a ver que es biyectiva. ¿Sí? Para hacer eso, ustedes podrían usar el teorema a la inversa, dándose a la inversa, y ver que si lo componemos con f da la identidad, que son contenidos del control 2 me parece, pero nosotros lo vamos a hacer por definición. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Entonces veamos primero qué es inyectiva. F inyectiva. Ya. Recuerden, para demostrar que una función es inyectiva, lo que yo me hago es darme dos elementos en el dominio. Entonces, sean A, B pertenecientes a las partes de I. ¿Sí? Entre comillas, perdón, entre paréntesis voy a poner que esto es A subconjunto de I y B subconjunto de I. ¿Sí? Entonces, la idea es demostrar esto. Por demostrar que f de A es igual a f de B si solo si, perdón, esto implica que A es igual a B. En realidad sí es un sí solo sí, pero lo que nos importa es demostrar esa implicancia. Y ojo, no se confundan, esto no es conjunto imagen, esto es f evaluado en el elemento A. ¿Sí? No se confundan con conjunto imagen. Esto de aquí de hecho no es un conjunto, esto va a ser una tupla, van a ser esto de aquí, una tupla con n coordenadas. ¿Sí? Y entonces la idea es demostrar esto. Veamos qué pasa si f de A es igual a f de B. Si f de A es igual a f de B, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que el elemento x1, x2, xn asociado para A va a ser el mismo asociado para B. Para no enredarnos con notación, al f de A no les voy a poner x, les voy a poner A. Y al f de B no les voy a poner x, les voy a poner B. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que A sub 1, A sub 2, hasta A sub n es igual a B sub 1, B sub 2, hasta B sub n. ¿Sí? Y ahí recuerden, cuando ustedes tienen una igualdad de, entre comillas, pares ordenados, que es elementos de un producto cartesiano, esto es lo mismo que decir que cada uno de los coeficientes son iguales. Que A sub i es igual a sub b, que A sub 2 es igual a B sub 2, perdón, me estoy enredando con las palabras, hasta A sub n sea igual con B sub n. ¿Sí? Entonces esto es equivalente que A sub j sea igual a B sub j para todo j en el conjunto 1 hasta n. ¿Sí? Tenemos que cada uno de los coeficientes son iguales. Ya. Ahora que vimos más o menos qué significa que f de A sea igual a f de B, recordemos lo que queríamos probar. Nosotros queremos ver que A es igual a B. Veamos que esto nos dice realmente que A es igual a B. Para esto recordemos qué significa A sub j y qué significa B sub j. Para eso tenemos que volver aquí. Recuerden que esta es la definición de los x1 hasta xn. La voy a escribir aquí con A sub j y B sub j. Tienen que A sub j es igual a 1 si I sub j pertenece a A, y 0 si I sub j pertenece a B. Perdón, A complemento. ¿Sí? Esa es la definición que tienen de f de A, en este caso de x sub j. Y similarmente, B sub j es igual a 1 si I sub j pertenece a B, y a 0 si I sub j pertenece a B complemento. ¿Sí? Sé que se ven un poco enredadas estas definiciones, pero ahora vamos a ver que nos dan en realidad lo que queremos. Veamos que si se cumple esta igualdad, entonces necesariamente los conjuntos son iguales. Entonces, a la larga lo que nosotros queremos ver aquí es una igualdad de conjuntos. Y recuerden, en esta parte del curso nosotros demostramos igualdad de conjuntos con doble inclusión.
Lo que vamos a hacer es tomar un elemento en A y ver que está en B, y viceversa. Tomar un elemento en B y ver que está en A. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Entonces demostremos que A está incluido en B primero. Vamos a demostrar eso. Entonces, para demostrar la inclusión, primero nos damos sea, voy a ponerle, por cambiar la letra, I perteneciente a A. ¿Sí? Ya. Primero, si se fijan, nosotros queremos ahora ver que I está en B, pero nosotros no tenemos ninguna información de I salvo que está en A. Y las hipótesis que tenemos no son con I, con Y, son con I sub J, que son los elementos del conjunto I mayúscula, el conjunto de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es pasarnos de Y a un I sub J. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Ustedes tienen que I pertenece a A. En particular, antes tenían que A estaba incluido en I mayúscula. Entonces, como A está incluido en I mayúscula, tienen obligatoriamente que Y pertenece a I mayúscula. Y recuerden que I mayúscula es lo siguiente, es el conjunto del I sub 1, I sub 2, hasta I sub n. ¿Sí? Entonces, como Y está en Y está en I mayúscula, van a tener que obligatoriamente es alguno de estos tipejos. ¿Sí? Vale decir, esto implica que existe un, llamémoslo K, perteneciente a U1 hasta N, tal que Y es igual, Y es igual a I latina sub K. ¿Sí? Esto se ve quizá un poco muy enredado, pero lo único que quiere decir que el Y tiene que ser obligatoriamente alguno de los elementos de el I mayúscula, que son I sub 1, I sub 2 hasta I sub n. ¿Sí? Es una cosa de nombres, de notación simplemente. Ya, entonces tenemos que el Y es igual al I latina sub K. Entonces la idea es ocupar esto de aquí. ¿Sí? Como tenemos que el I pertenece a A, vamos a tener que el A sub K va a valer 1. ¿Por qué? Porque I sub K pertenece a A. Cumple la condición. Entonces tenemos que A sub K va a valer 1. Y ojo, es K porque aquí estamos viendo el índice K del I. ¿Sí? Ahí está puesto como J, pero J es una variable muda. ¿Sí? Aquí en cambio K no es una variable muda. K es un valor específico. Recuerden que la existencia no implica variables mudas. Cuando uno tiene existe es porque un valor fijo. ¿Sí? Entonces se tiene que A sub K es 1. ¿Por qué? Porque I sub K pertenece a A. Entonces me cumple esa condición de ahí. ¿Sí? Ya. Bacán, tenemos que A sub K es igual a 1. ¿Pero esto qué significa? Recuerden que nosotros teníamos que A sub J es igual a B sub J siempre. Para todo J entre 1 y n, lo único que decir es que esta igualdad ocurre siempre. Entonces, en particular, como A sub K es igual a 1, ustedes tienen que B sub K también es igual a 1. ¿Sí? Ya, pero ¿esto qué significa? Vamos a la definición de B sub K. Ustedes tienen que B sub K es igual a 1 si I sub K, en este caso sale un J, pero aquí tenemos un K, está en B. Entonces, como B sub K es igual a 1, esto implica que I sub K pertenece a B. ¿Por qué? Por la definición del B sub J. Recuerden, me entrega el valor 1 siempre y cuando el I sub J pertenezca a B. En este caso, como no es J, sino es un K, como tenemos que el I sub K pertenece a... Perdón, como tenemos que el B sub K es igual a 1, la única opción es que I sub K esté en B. Y si se fijan, aquí hemos terminado con lo que queríamos ver. Tenemos que I igual a I sub K pertenece a B. Entonces, en resumen, tomamos un elemento en A y vimos que ese elemento está en B. ¿Sí? Entonces, como I, voy a poner entre comillas, como I era arbitrario,
se tiene lo siguiente. Se tiene que A está incluido en B. ¿Sí? Tremendo argumento para demostrar unas de las dos inclusiones solamente. ¿Sí? Pero la otra se va a tener trivialmente. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto es un problema que nosotros llamamos simétrico. Aquí no importa que A está a la izquierda y B a la derecha. Yo puedo cambiar los roles y por ende la otra inclusión también se va a tener. Entonces, por simetría del problema, se tiene B incluida en A. ¿Sí? Porque aquí no hay ninguna diferencia entre A y B. Entonces, si yo puedo demostrar que A está contenido en B, similarmente se puede ver que B está contenido en A. Pero como no es necesario porque ya hicimos el procedimiento, argumentamos por argumento simétrico que se tiene la otra inclusión. Entonces, finalmente lo que vimos aquí es que A es igual a B, que es justo lo que queríamos demostrar. Entonces, por doble inclusión, se tiene que A es igual a B. Así hemos terminado la demostración de que F es inyectiva, porque vimos esto. Entonces, F es inyectiva, dije biyectiva creo, perdón, inyectiva, pues cumple lo siguiente. Cumple que si F de A es igual a F de B, entonces A igual B. Eso es lo que acabamos de mostrar. Bien, ya tenemos la mitad de la tarea hecha. De ahí vimos que F es inyectiva. Ahora sí es biyectiva, lo siento. Ahora lo que falta es ver que F es epiyectiva. ¿Sí? Lo cual es un poquito más corto que esto. Así que hay esperanza. Entonces, veamos ahora que F es epiyectiva. ¿Sí? Ya, recuerden, para ver que una función es epiyectiva, tenemos que ver que si yo tomo cualquier elemento en su codominio, vale decir f va de las partes de i a 0,1 a la n, si yo tomo cualquier elemento de aquí, existe una preimagen asociada a él. ¿Ya? Esto se traduce así: sea x1 hasta xn perteneciente a el producto cartesiano de 0,1. ¿Sí? Vamos a tomar un elemento de aquí y vamos a ver, veamos que existe A perteneciente a las partes de i tal que f de A es igual a x1 hasta xn. ¿Sí? ¿Qué es la definición de epiyectividad? Dado un elemento aquí, en este caso x1 hasta xn, vamos a ver que existe un elemento aquí, en este caso A, que me cumple esto. ¿Ya? Esa es la idea. Y la idea es que el A, ese conjunto de ahí, que nos vamos a dar, es el A intuitivo. Es el A que me induce el x1 hasta el xn. Recuerden que los coeficientes x1 hasta xn son o 0 o 1. Entonces vamos a definir el conjunto A tal que los elementos que tengan 1 me asocie el i correspondiente. Ya los que tienen 0 no me importan, los dejo afuera. ¿Sí? Entonces definimos de la siguiente manera: A va a ser los i sub j pertenecientes a i tal que me cumplan que x sub j es igual a 1. ¿Sí? Recuerden, estas coordenadas son coeficientes que son 0 o 1. Y ese valor 0 o 1 va a depender de si los i sub j están en A complemento, en ese caso sería un 0, y si los i sub j están en A. Y ahí le damos un valor 1. Por eso el conjunto A se define de esta manera.
los i sub j en i, tal que el coeficiente asociado es 1. ¿Sí? Ya. Y de aquí, evidentemente, bueno, se dice evidentemente, pero en realidad no es tan evidente, ¿sí? Es como por la formalidad. ¿Sí? No es evidente tanto para el lector, pero se dice evidentemente por construcción se tiene lo siguiente. Se tiene que f de a es igual a x1 hasta xn. Ya. Sé que ustedes habrán quedado como plop, ¿por qué si defino esto así, esto me va a dar esto? Y es, como bien sugiere la escritura, es por la construcción. Recuerden cómo es la definición de la, son los i sub j en i, tal que xj es 1. Así que vamos verificando. Por ejemplo, ¿qué pasaba si el x1 era 1? Si el x1 era 1, vamos a tener que i sub 1, va a ser un paréntesis aquí, i sub 1 va a pertenecer a a. ¿Por qué? Porque a son los i sub j, en este caso i sub 1, tal que xj, en este caso x1, vale 1. Como x1 vale 1, entonces i sub 1 está en a. Entonces, en este caso, cuando yo meto f(a) en la función f, como i sub 1 pertenece a a, entonces esto implica que x1 va a ser igual a 1. Entonces la primera coordenada va a ser 1. Al igual que como estaba aquí. E iterativamente se va a cumplir lo mismo para cada coordenada. Y análogamente si es 0. Si tienen que x1 en realidad es 0, ustedes van a tener que x1 no pertenece a a, porque x1 no cumple esta ecuación. Pues x1 es 0, que es distinto de 1. Creo, eso lo sabe el pato. ¿Ya? Entonces, como tenemos que, en ese caso, el i sub 1 no está en a, entonces el x1 va a ser 0. Análogamente a como está aquí. ¿Sí? La idea es que construimos todo, tanto los i sub j como los x sub 1, para que todo funcionara. ¿Sí? Por eso se dice por construcción. En realidad a ustedes, si les saliera esto de un control, lo cual es muy improbable porque este problema es muy difícil para el nivel de conocimientos que hasta ahora han adquirido, si les saliera esto, ustedes podrían poner esto que está ahí, sin tener que justificarlo, porque es por construcción que sucede esto. Si ustedes lo tuvieran que justificar, tendrían que escribir básicamente lo mismo que ya escribieron. ¿Sí? Por eso no es necesario. Entonces, al construir este A tan bonito y tan difícil de entender, tenemos la epiyectividad de f. Vimos que para cada x1 hasta xn podemos construir un conjunto tal que f de a me entrega ese x1 hasta xn. Entonces, por lo tanto, f es epiyectiva. ¿Sí? Y voilà, como que aquí ya estamos casi listos. Tenemos que f es inyectiva y que f es epiyectiva. Si no hago sonido no vale. ¿Sí? Entonces, lo que hemos concluimos, por esto también, concluimos que f es biyectiva. ¿Sí? Entonces, como f de las partes de i al siguiente conjunto es biyectiva, se tiene lo siguiente. Tenemos que el cardinal del dominio es igual al cardinal del codominio. El cardinal de las partes de i es igual al cardinal de 0,1 elevado a la n. Sí, porque recuerden, el cardinal de dos conjuntos es igual si y solo si existe una función biyectiva entre ellos. Ya, pero si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos un producto cartesiano, el cardinal del producto es lo mismo que el producto de los cardinales. ¿Qué quiero decir con esto? Que este n de aquí puede salir afuera.
O adentro. XD. No puede salir adentro. Entonces el n puede salir. Y aquí me quedaría lo siguiente. Me quedaría el cardinal de 0,1 elevado a la n. Y aquí se ve por qué elegimos convenientemente un conjunto de dos elementos. Porque el cardinal de 0,1 es nada más ni nada menos que 2. ¿Sí? Porque en este conjunto hay dos elementos. ¿Sale uno? ¿Sí? Entonces, voilà, hemos concluido justamente lo que queríamos ver, que el cardinal de las partes de i es igual a 2 a la n. Y recordemos aquí que n era el cardinal de i. Ya. Chicos, con esto hemos concluido esta demostración, pero al igual que les dije en clases, es muy difícil, ¿sí? Si no la entendieron con el video y la pauta y lo que hablamos en clases, tranquilos. Insisto en que me mande sus dudas, ¿sí? Igual, para serle honesto, esto es un problema bastante difícil, así que es improbable, a menos que se los quieran rajar, que entre en control, ¿sí? Ya, pero igual es un problema bonito que, según yo, todo curso de introducción a álgebra debe tener, ¿sí? Ustedes alguna vez tienen que demostrar esto. Así que esta vez les tocó demostrarlo conmigo. Y espero que haya sido una experiencia extravagante. No, ya, pero espero que ojalá la mayoría de ustedes haya entendido. Y si no, por favor, mándenme sus dudas, ¿sí? Eso, que tengan una bonita noche. Habla del correo. Pero eso ¿para qué, weón? Sí. Vamos chicos, hemos acabado.